Y esta vez vamos a mirar el Evangelio de Juan de una forma panorámica. ¿Ya? Entonces vamos a mirar los propósitos, hay más de uno, principales de por qué, ¿verdad?, el Señor utilizó a Juan a escribir este Evangelio. Y queremos mirar varios detalles, ¿verdad?, que hay en ese libro. Entonces vamos a posiblemente pasar algunos capítulos, vamos a pasar algunos versículos, pero en realidad queremos ver el panorama más grande, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, la intención del autor original de darnos este libro? Y el día de hoy vamos a dar un comienzo, vamos a dar una introducción al Evangelio de Juan. Y en esta introducción vamos a hablar sobre la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo es algo que muchas veces nosotros como cristianos lo tomamos a la ligera porque ya estamos acostumbrados en creer que Jesús es Dios. Pero desafortunadamente hay muchas personas y cristianos también que no entienden eso. Miran nomás a Jesús como hijo de Dios o miran a Jesús nomás como el Mesías, pero no lo miran como Dios. Entonces hay consecuencias muy negativas si el cristiano o cualquier humano cree a Jesús, pero no cree que Jesús es Dios. Hay consecuencias eternas para esas personas. Entonces, el día de hoy queremos aclarar eso. Puede ver que aquí en nuestra audiencia hay gente que ya está bien firme con esta enseñanza. Hay otros que a lo mejor van a aprender algo nuevo el día de hoy. No importa, lo importante es que vamos a aprender juntos, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, continuando, vamos a dar una oración más para entrar en su palabra y vamos a empezar con un trasfondo del libro, el Evangelio de Juan. Padre Santísimo, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque la iglesia, tú la has dado nacer, Padre, por tu Espíritu Santo, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y ahora en cada persona, en cada creyente, existe, Padre, existe tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo y morada de Él. Y Padre, damos gracias, Señor, también por la oportunidad de juntarnos el día de hoy colectivamente para escuchar tu Sagrada Escritura, para aprender de tu palabra y poner tu palabra en obra. En el nombre de Cristo, ayúdanos, Padre, poner enfoque en lo que vamos a enseñar el día de hoy. Amén. Amén. El trasfondo y contexto. El Evangelio, como habíamos dicho, fue escrito por Juan el apóstol. Era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor. No el mismo Santiago que escribió la carta de Santiago, sino otro. Era hermano, discípulo de Jesucristo y hermano de Juan. Fue pescador originario de Galilea y es entendido que era el más joven de los discípulos y de los apóstoles. Era el más joven. Juan se autonombra como el discípulo quien Jesús amaba. Él siempre le gusta escribir eso ahí en su evangelio que escribió. Juan formó una parte entre los discípulos que Jesús permitió mirar su transfiguración. Entonces, entre los 12 había un grupito especial que Jesús permitía que Juan, Santiago y Pedro estuvieran los tres con él. Por ejemplo, en la transfiguración, cuando Jesús revivió a una niña que murió, en ciertas cosas muy precisas, Dios permitió que nomás ellos tres estuvieran presentes. En su vejez, Juan, el apóstol, fue uno de los ancianos que estaban al frente de la iglesia en Éfeso. Entonces, sabemos que Pablo escribió la carta a los de Éfeso. Entonces, a la iglesia de Éfeso. Entonces, Juan era un anciano ahí. Era un pastor, un anciano y apóstol en esa iglesia, después del tiempo de Pablo. De todos los apóstoles, fue el único que no falleció como mártir. Fue el único. De los 12, todos fallecieron como mártir, ¿no? Él fue el único que falleció de vejez. Trataron
de martirizarlo, trataron de quitarle la vida y no cumplieron, no pudieron. Y lo desterraron a la isla de Patmos. Esa isla está cerca de Éfeso. Éfeso está en Turquía, ¿no? Y acá está la isla de Patmos, allá afuera. Lo desterraron ahí y ahí es donde Dios le dio la visión y él escribió el libro del Apocalipsis. Él también es el autor de la primera, segunda y tercera epístola o carta de Juan. Entonces es este escritor de las 3 cartas más el libro de Apocalipsis y el evangelio que vamos a mirar el día de hoy. Sabemos que fue escrito después del martirio de Pedro. Si uno mira ahí en Juan 21, capítulo 21, 18, habla de la forma en que Pedro va a ser martirizado. Entonces, esto fue escrito después de ese tiempo. Y muchos eruditos dicen que fue escrito antes del año 100, otros del año 90. Entonces, no sabemos, hay como 3 décadas donde se puede haber sido escrito en el primer siglo. Posiblemente en década del 70, 80, 90, nadie sabe con seguridad. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar a la palabra. ¿Todos conmigo, mis hermanos? La deidad de Jesucristo. Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 1. Todos conmigo. La palabra dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vamos a pausar ahí por unos minutitos. Cuando la palabra dice el verbo, en la lengua original es pronunciado logos. Hoy en día se usa el nombre logo, ¿no? Significa que es la palabra. Básicamente significa la palabra, pero como siendo hijo de Dios, unigénito de Dios, es la copia precisa de Dios. Él es la palabra de Dios. El verbo aquí significa Jesucristo. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo es Dios. Las primeras palabras del apóstol es la de establecer la deidad de Jesucristo. Así de importante es el tema de la deidad de Jesucristo. En el primer versículo lo establece. Importante. Donde dice Jesucristo era desde el principio, deja enseñarles que Jesucristo no tuvo un principio. Simplemente el apóstol está usando palabras finitas para explicar lo infinito. ¿Por qué? Porque Jesucristo y Dios son eternos. Significa que no hay un principio con alguien o algo que es eterno. No hay un principio. Pero, repito, él está usando palabras para que nosotros podamos entender que desde que todo comenzó, desde la creación del universo, pero Jesucristo era con Dios desde antes del universo, desde antes de la creación. El verbo era con Dios. Ahí continuando en el primer versículo. Aquí vemos que el apóstol distingue entre el verbo, Jesucristo, y Dios el Padre. ¿Sí? ¿Miramos ahí? ¿No? ¿Amén? Y el verbo era con Dios. Jesucristo era con Dios. Estaban unidos, eran uno. Nuestro Padre Dios es la primera persona de la Trinidad.
El Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Está distinguiendo aquí Juan entre Jesucristo y Dios, la persona. No hay dos dioses, es el mismo Dios en tres personas. Y también no significa que el Padre es más que el Hijo, o que el Hijo es menos que el Padre. No significa eso. Los dos personas son un solo Dios, incluyendo el Espíritu Santo. Y luego, bueno, vamos a demostrarles algo que les preparé. Desafortunadamente no lo preparé, solamente lo copié. Pero está escrito en inglés, pero se los voy a traducir. Lo busqué en español, pero no lo encontré. Entonces, aquí a la mano izquierda dice el Padre, traduciendo. Dice, el Padre no es el Hijo. Okay, son personas diferentes. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Pero los tres son Dios. Los tres van al centro. Los tres son tres personas en un solo Dios. Repito, la deidad de Jesucristo. Ahora, continuando en el primer versículo, dice, el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Jesucristo no nomás era con Dios. Jesucristo es Dios. Aquí lo dice, en blanco y negro. Jesucristo era Dios. Y no lo está diciendo en tiempo pasado para decir que ya no es Dios ahorita. Lo dice en tiempo pasado porque está relatando lo que él experimentó, su testimonio. Si esto fue escrito 30, 40 años después de él estar con el Señor, por eso está hablando en tiempo pasado. No significa que Jesucristo ya no es Dios. No, el Verbo es Dios. Ahora, vamos a leer otros versículos para confirmar que no nomás aquí la palabra nombra a Jesucristo Dios, el Padre. No nomás aquí, sino también en el Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías capítulo 9, 6 al 7. Les damos tiempo para que usen sus deditos, pero también va a estar en la pantalla, ¿eh? Hagan ejercicio con los dedos. Muy bueno, muy bueno. Acostúmbrese a usar la Biblia. La palabra dice lo siguiente. Isaías 9, comenzando en el versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí los hebreos, cuando lean o leían esto, saben que Dios está hablando del Mesías. ¿Ya? La palabra. Isaías está hablando del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Cuál principado? En la gobernanza de Israel estará sobre su hombro. ¿Sabían que muchos judíos ortodoxos, el día de hoy, ellos todavía no miran al Mesías como Dios? Ni lo miran como hijo de Dios. ¿Sabían eso? Desde hace 2000 años, por eso estaban muy confundidos los fariseos cuando Jesús decía que era Dios. Blasfemia. Y hasta hoy. Es que lo que pasa es que los judíos no leen la Biblia, no leen sus escrituras. Ellos dejan serse enseñados por los rabinos y los rabinos escogen qué enseñar al pueblo. No enseñan el consejo completo de Dios, como Pablo lo hacía, sino escogían aquí, escogían acá, y donde habla que el Mesías es Dios, vamos a dejar eso al lado
Vamos a descartar eso y solamente vamos a leer donde el Mesías va a venir a destruir a los extranjeros, para que el reino de Israel sea número uno otra vez. Pero aquí es muy explícito lo que vamos a leer ahorita, en Isaías 9. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un bebé va a tener nombre de Dios. Y es muy triste porque todavía tengo sus amigos y no han aceptado a Cristo como el Mesías. No lo aceptan como Dios. Es muy triste. Aunque los llevo a estas escrituras, los llevo a Isaías 53, tienen el velo. Desde chiquitos fueron enseñados incorrectamente. E igual como los de Judá en el tiempo de Jesús. Por eso no lo aceptaron. Por la culpa de los que enseñan la palabra de Dios. Porque lo enseñan a su manera. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, el que enseñara otro evangelio, lo dijo 2 veces, ¿sea qué? Nunca dijo Pablo, el que aprende ese evangelio incorrecto. No es culpa de los que van a aprenderlo incorrectamente, los que lo enseñan incorrectamente. Deberían tener mucho cuidado el querer predicar la palabra de Dios desde aquí o desde un estudio bíblico. Prepárense antes de hacerlo. Sepan lo que van a estar enseñando, mis hermanos. Que no sea lo que enseñó fulano y sutano, y me gustó ese video de ese predicador, y pónganse a estudiar la palabra antes de enseñarla. Fíjense aquí en Juan 8, en el mismo libro que estamos aprendiendo el día de hoy, Juan 8, el 57 al 58, dice lo siguiente. Entonces, está en la pantalla, mis hermanos, le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es el mismo yo soy de Moisés. Él es Dios. La deidad de Jesucristo. Él es Dios. Fíjense en Hebreos 1:3. También en la pantalla está ahí. Dice lo siguiente, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús siendo el resplandor del Padre, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, y fíjense muy bien, y la imagen misma de su sustancia, es el mismo imagen del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, no es algo ligero o controversial o no es cualquier cosa. Es algo, sí, Jesús es hijo de Dios, pero ellos no creen que es Dios. Ay, no hay problema, Dios también. Cuidado, mis hermanos. Es el énfasis, uno de los énfasis del por qué escribió este evangelio, de por qué el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir este evangelio, es de establecer la deidad de Jesucristo. Quisiera tomar un momento ahorita y hablar sobre las religiones que minimizan, hacen menos la deidad de Jesucristo.
Hay varias, hay muchos. Yo estuviera aquí todo el día si hablara de todos ellos. Adventistas, musulmanes, un montón. Pero voy a hablar de un par de ellos ahorita. Minimizan la deidad de Jesús. Por ejemplo, los mormones no creen que Jesucristo es Dios. Si podemos quedarnos aquí en esta pantalla por un rato. Los mormones no creen que Jesucristo es Dios. Miramos esa foto, no lo estoy poniendo ahí como burla. Yo conozco a varios mormones, vienen a mi casa y diálogo con ellos, converso con ellos. A veces tocan la puerta cuando no estoy listo. Los judíos ortodoxos, ellos tampoco. Es más, hasta rechazan que Jesucristo fue el Mesías. Pero en la religión de ellos, ellos siguen a Dios, en su mente. En la religión de los mormones, ellos siguen a Jesucristo, siguen a Dios, pero Jesucristo no es Dios. Los testigos de Jehová, que no están ahí en la pantalla todavía, tampoco. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. No lo creen. Pero cuando uno mira estas fotos, ¿qué miramos? Los mormones enfatizan la familia y el matrimonio. No es malo eso, ¿sí o no? ¿Es malo? No, se miran muy lindos, ¿verdad? Hay una iglesia mormona cerca de mi casa y cuando vengo aquí en la mañana, ahí los miro todos bien vestiditos y con sus sacos y las mujeres con blusas muy largas y bonitas y se miran, son gente recta, ¿sí o no? Los mormones. Los judíos ortodoxos, ¿quién más recto que ellos? Casi todos son abogados, ¿verdad? Y doctores. Son súper rectos. Al ojo desnudo pareciera que todo está bien. Ellos respetan la ley del hombre, las leyes, se visten bien, son presentables, no roban, no violan, no matan. ¿No se escucha de eso de ellos? ¿Sí o no? No andan en pandillas, no hay pandillas mormonas y pandillas, ¿verdad? Judías. Testigos de Jehová 13, no existe eso. Casi pareciera que no pecan. No hay pecado en la vida de ellos. Es más, próximo slide. Algunos hasta vienen a la casa a enseñarnos la palabra de Dios a su manera. A su manera. Esos son testigos de Jehová. Me acuerdo una vez, yo estuve afuera de mi casa, esto hace muchos años, más de 10 años. Llegaron como 3 testigos de Jehová. Más que uno estaba en la otra parte de la calle, cruzando la calle, se quedó como mirando, como el supervisor. Y 2 se me acercaron. Y empecé a hablar con ellos y ellos conmigo y se fueron. Se fueron a llamar al supervisor. Y no sé qué le dijeron, pero se acercó el supervisor y me hizo así. ¿Tú eres nacido de nuevo? Dije, sí. Y se fueron. Los otros 2 que son enseñados, no sabían lo que eso significa. Él ya sabía eso, lo que significa ser nacido, y lo rechaza. No quieren hablar con un nacido de nuevo. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ninguna de esas sectas. No tienen el Espíritu de Jehová. Tienen otro espíritu, mis hermanos. Un espíritu de engaño. Un espíritu engañoso.
que roba la identidad de Jesucristo. Cualquiera persona o religión que niega que Jesucristo es Dios, escuchen bien, no es nacido de nuevo. ¿No crees que Jesús es Dios? No tienes el Espíritu Santo morando en ti. No existe en ti. Y no me malinterpreten, no lo estoy diciendo de una forma gloriosa o que me estoy jactando. No, me da tristeza, mis hermanos. Nos debería dar tristeza, nos debería convertir el corazón, porque conocemos a muchos así. Y creemos, ellos están bien. Ellos, es el mismo Dios. No. No es el mismo Dios. Fíjense lo que dice aquí en Juan 8:24. Aquí en la pantalla. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Judíos, testigos de Jehová, mormones y muchos más morirán en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no crees que Jesús es Dios, el yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo estaba igual que ustedes cuando estaba preparando el mensaje. Yo quería llorar. Conozco a muchos así. Y nosotros nomás pensando en los que están perdidos, ¿verdad? Los de la calle, los que van al mundial y toman y fuman y hay que sacarlos del mundo. Hermanos, ellos también. Ellos también. Cada iglesia debería tener un grupo de hermanos que oren por esas personas y que hagan alcance hacia esas personas. Es más, ni tenemos que ir lejos porque vienen a tu casa, hermanos. Yo sé que a veces ustedes dan la media vuelta y se hacen que no oyen la puerta, ¿verdad? Ya no hagan eso, mis hermanos. Háblenles de Dios. Háblenles que Jesucristo es Dios. Y solamente por fe hay salvación. No porque te vistes bien y no golpeas a tu esposa y dejaste de tomar. Eso no te lleva al reino. Tú tienes que creer que Jesús es Dios y murió por tus pecados. Solamente Dios puede librarte de los pecados. No nomás un hijo de Dios. Dios mismo, en forma del Hijo, murió por nosotros. Fíjense lo que dice aquí en Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que creyeres que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando miran ahí en la Biblia, Hijo de Dios con H mayúscula, no nomás está hablando del Hijo de Dios, está hablando del Hijo, como lo dicen Hebreos, que es imagen misma de su sustancia. Cuando miran ese H mayúscula, está hablando del Hijo que es Dios, no nomás un Hijo de Dios. Está hablando de Dios en forma de su Hijo. La misma imagen de su sustancia, el cual siendo el resplandor de su gloria. El que no cree que Jesús es Dios no puede tener vida eterna en el nombre de Cristo. Si yo no creo que Cristo es Dios, no tengo vida eterna en su nombre. Es imposible. La eternidad de esa persona estará en este lugar.
El próximo slide, por favor. Se visten bien, a lo mejor ni dicen malas palabras, no son criminales, basado a nuestro criterio, ¿verdad? Obviamente todo mundo hace pecado y todo mundo quebranta la ley de Dios. Pero a esas personas también, igual como el inmundo que nosotros miramos con los ojos, ese es malo, ese es pandiero, todos irán ahí, hermanos. No lo digo yo, se lo estoy explicando de la palabra de Dios. La palabra lo está diciendo, mis hermanos. Por eso quiero llorar a veces. Estos muchachos, 19, 20 años, llegan a mi casa, son buenas personas en mi mente. Nadie es bueno, dice la palabra, yo entiendo. Pero los miro y los quiero convencer. Oro por ellos. Los invito de regreso. Y muchos no quieren entender. No, es que la tradición, yo soy de esta tradición. Ahí es donde te lleva la tradición, mis hermanos. La tradición del hombre. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes cruzan montañas y cruzan mares para ser un prosélito. Y el momento que Él lo conviertes, lo haces 2 veces el hijo del infierno más que tú. Son palabras de Jesucristo. Nos faltan 2 versículos más ahorita y quiero tomar un momento para orar. Yo sé que ustedes conocen de alguien, si no es familiar, si es un vecino, si es alguien que te visita a la puerta, que no creen que Jesús es Dios y son de una religión que se mira respetuosa. ¿Podemos tomar un momento de orar por ellos? Hay que orar yo quiero orar por ellos también. Vamos a orar, mis hermanos. Tomamos un momento de silencio. Oremos por la salvación de ellos y que Dios los ilumine para que puedan aprender las santas escrituras que demuestra que Jesús es Dios. Que nuestro Dios nos dé un corazón quebrantado por ellos también, hermanos. No nomás por los que creemos que son perdidos, pero también por ellos que están perdidos, mis hermanos. No estamos vanagloriándonos, estamos pidiendo por la salvación de ellos. Continuando aquí en el versículo 2. Volviendo una vez más, el apóstol Pablo repitiendo sus palabras, este era en el principio con Dios. Enfatizando que Jesús, hay una religión que dice que Dios tiene una madre. Y les voy a decir que nuestro Dios no tiene madre. ¿Están escuchando? Nuestro Dios es eterno. Nunca fue creado por nadie. Sí, en la forma del Hijo vino a la tierra y se hizo carne. Pero Dios no tiene madre. Decir eso y creer eso y orarle a la madre
dizque de Dios es blasfemia, mis hermanos. Es paganismo. Tenemos que tener tanto cuidado. Tanto cuidado. Cristo, nuestro Señor, nunca fue creado. Hace 2000 años tomó forma de carne, pero eso no significa que fue creado. Se despojó de su reino celestial por un momento, pero no significa que Él fue nacido. Él siempre ha sido. No fue nacido, siempre ha sido. Versículo 3 dice lo siguiente: todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho también por Él, por medio de Él, porque es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense aquí en Hebreos 1 y 2, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿A quién constituyó heredero de qué? Y por quién asimismo, ¿qué dice ahí? Jesucristo hizo el universo. Nadie hizo a Dios. Nadie hizo a Jesucristo. En conclusión, quiero estar seguro que entendamos hoy lo que Juan está queriendo enfatizar a nosotros, a la iglesia el día de hoy. Las consecuencias o la consecuencia de no creer en Jesucristo como el Mesías Dios, es fatal. Y nunca, de este día en adelante, nunca deberíamos tomar eso de una forma ligera. Y si conocemos a personas buenas que son de estas otras religiones, que parece ser que siguen a Dios, pero no consideran a Cristo Dios, hay que mantenerlos en oración, mis hermanos. Hay que orar por ellos, hay que presentarles el Evangelio. Y recordar el día de hoy que no podemos tener vida en el nombre de Jesús, que significa no tenemos salvación, no tenemos redención, si no creemos que Jesús es Dios.